En el taller de planeación efectiva de la escritura se estará produciendo un texto argumentativo. Por ello, en esta presentación hablaremos de algunos tópicos que lo caracterizan y que son importantes de tener presentes a la hora de elaborarlo. La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro. Una hermosa frase para poder ilustrar la importancia de la claridad en la producción de un texto argumentativo. Para ello, en la etapa de la planeación o la preescritura se contemplan elementos previos que al final muy seguramente conducen al éxito del propósito comunicativo del texto argumentativo. En la planeación de un texto se requiere tener en cuenta algunos elementos previos, algunas consideraciones sobre las cuales se toman decisiones, sobre todo en la etapa de preescritura, es decir, antes de empezar a redactar nuestro texto. Entre esas consideraciones es tener en cuenta el tema central que se quiere comunicar. Lo tenemos plenamente definido, es suficiente la información que tenemos o se requieren hacer otro tipo de consultas para poder responder con ese propósito comunicativo. ¿A quién va dirigido el texto? Tener clara la audiencia para poder establecer esa interrelación cercana que se requiere entre el autor del texto y el lector. Entonces, de eso depende que formulemos o definamos un estilo propio dirigido a ese lector. Vamos a utilizar un lenguaje técnico, qué tipo de lenguaje vamos a hacer, qué es lo que ese público quiere leer o qué quiere enterarse de lo que nosotros tenemos que decir. ¿Cuáles son los objetivos del texto? Tener clara la intencionalidad que buscamos con ese texto también aporta a la estructura y al desarrollo de cada uno de los contenidos. Seguramente en este caso, en el texto argumentativo, al tener claro el objetivo del texto, cuando lleguemos a la conclusión, seguramente vamos a enlazar, a relacionar ese propósito comunicativo y vamos a buscar darle respuesta. ¿Qué tipo de texto se debe escribir? ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto descriptivo, periodístico? ¿Es un texto poético? En fin, en este caso estamos hablando del texto argumentativo. Entonces, tener clara la estructura nos permite ir avanzando en el desarrollo y la producción de ese texto. ¿Cuál es la extensión definida? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué tanto queremos desarrollar o contar a través de nuestro escrito? ¿Cuáles son los elementos de la estructura interna y externa de nuestro texto? Recordemos que los elementos de la estructura externa hacen referencia a la forma de nuestro texto, al estilo que le vamos a imprimir a ese texto. Y los elementos de la estructura interna son relacionados con los contenidos del texto, cuáles son los párrafos, cuáles son las frases, cuáles son las oraciones, cuáles son las ideas principales, las complementarias de nuestro texto. Cuando se han resuelto todos esos interrogantes que acabamos de mencionar, inicia otro momento en la producción del texto. Hace referencia a la consulta de los textos similares. ¿Para qué hacemos esa consulta? Para tener referentes, para tener un modelo de texto que queremos escribir. Eso nos ayuda como una guía en el proceso de composición de nuestro propio texto. El otro momento es la conversación con otras personas, buscar esos referentes, buscar la experiencia de quienes ya han escrito este tipo de textos, el que elegimos nosotros, en este caso el argumentativo. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué recomendaciones nos dan? También ayuda a aclarar todas las dudas que surgen durante el proceso de escritura. La siguiente parte entonces sería la estructura o la radiografía textual. Recordemos que hacer unos esquemas nos ayudan de una u otra manera a organizar esas ideas centrales que queremos transmitir. Se dedica un tiempo
importante para organizarlas, para jerarquizarlas, es decir, cuál es la idea central, cuáles son las ideas complementarias, cuáles son las ideas de apoyo y darles un orden lógico. Es decir, aquí ya estamos hablando de una herramienta que nos ayuda a esa planeación textual y que hemos denominado la radiografía textual. Tenemos diferentes posibilidades para hacer esa organización y esa planeación del texto. Recordemos que podemos utilizar eh, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cualquier esquema gráfico, pero en este caso hemos elegido la radiografía textual como herramienta para esa etapa de planeación. Entonces, al hacer la radiografía textual, podemos de alguna manera esquematizar las ideas según ese orden de importancia que nosotros establecemos y según los argumentos que hemos elegido para desarrollar en nuestro texto argumentativo. Se plantea unas ideas que debemos enumerarlas también. Se plantea la estructura textual de esas ideas y se desarrolla la tesis a defender. Podemos defenderla, podemos debatirla, podemos sostenerla o también podemos entrar a demostrar con argumentos la tesis de nuestro texto argumentativo. Para realizar el escrito tenemos identificadas tres fases, tres etapas o grandes momentos. La primera de ellas, la preescritura. Recordemos que aquí es donde se hace la planeación de nuestro texto y utilizamos una herramienta muy importante como lo es la radiografía textual. En la segunda etapa ya es la producción del texto. Empezamos a escribirlo de acuerdo a esa planeación que hemos realizado. Aquí generamos un primer borrador y seguimos a la siguiente fase, que es la posescritura. Aquí sometemos a consideración de otros nuestro texto y también asumimos una posición crítica. Vamos a revisarlo, a evaluarlo, si cumple con esa intencionalidad comunicativa que hemos definido acá en esta etapa de preescritura. Entonces, los argumentos que nosotros estamos desarrollando son suficientes para poder persuadir, para poder demostrar esa tesis que hemos formulado en el texto argumentativo o requerimos hacer ajustes. Y realimentamos lo que hemos hecho hasta ahora y si hay necesidad, como lo es seguro, iniciamos nuevamente con la revisión de nuestro texto y hacer los ajustes correspondientes. Recapitulando, entonces tenemos tres etapas para escribir el texto. La primera de ellas, la fase de planeación o la preescritura, y en ella vamos a tener varios textos modelos, después de haber definido cuál tipo de texto vamos a hacer, entonces varios textos que vamos a tener como referentes, que vamos a leer. No podemos escribir, o difícilmente podemos escribir si nosotros no leemos. Entonces, también vamos a hacer el análisis de la situación comunicativa, del público al que vamos a dirigir. Vamos a consultar las diferentes fuentes de información, porque no es simplemente a partir de nuestros conocimientos previos que vamos a escribir. Vamos a articularlos, a complementarlos con nuevo conocimiento que hayamos consultado, con nueva información para producir nuestro texto. De esta manera podemos generar ideas, ya nuestra propia posición, las podemos organizar jerárquicamente y vamos a ordenarlas. De esta manera estaríamos haciendo nuestra radiografía textual, es decir, en la etapa de preescritura estaríamos haciendo la planeación de nuestro texto. El segundo momento en las etapas para escribir el texto hace referencia a la escritura. Aquí generamos los borradores que sean necesarios, empezamos a construir todas las oraciones respectivas,
Aclaramos y también definimos los elementos de lingüística, de estilo, con el que vamos a desarrollar este texto argumentativo. Recapitulando, entonces ya hemos planeado nuestro texto, hemos elaborado la radiografía textual, empezamos a producir en una segunda etapa ese texto, a redactarlo, y llega la tercera etapa que hace referencia a la posescritura. Aquí establecemos el formato físico con el que vamos a presentar nuestro texto. También hacemos algunas consideraciones de estilo en este momento y leemos las veces que sea necesario nuestro texto. Lo hacemos en diferentes momentos, esa es la recomendación. Siempre habrá algo por ajustar. Se revisan las ideas, se revisa el mensaje si es claro, se hacen ajustes en gramática, en lingüística, en ortografía, revisamos la intención comunicativa si la estamos cumpliendo o no, qué tan clara es nuestra tesis, qué tan hilado, coherente es lo que escribimos. Y no nos quedemos acá en nuestra postura crítica, busquemos la opinión de otros lectores. Con eso podemos determinar si el propósito de nuestro texto se está cumpliendo, si el mensaje es claro, si lo que queremos decir es lo que realmente está interpretando el lector o se está generando algún ruido, y podemos saber en qué parte de nuestro texto se encuentra esa barrera en la comunicación para poder ajustarla. Y empezamos a preparar nuestra revisión final. Seguramente este momento llega después de varios borradores, de haber escrito, de haber ajustado, de haber puesto a consideración nuestro texto. Pero llegará ese momento esperado. Hemos producido un texto argumentativo final. Esperamos que sea este taller el momento definitivo. Hemos mencionado en varias oportunidades el texto argumentativo. Pues bien, aquí vamos a ampliar la información. Este texto se caracteriza porque busca convencer al lector de algo que se ha expuesto como tesis. Se sustenta con argumentos persuasivos, con datos, con información verídica. La estructura del texto argumentativo está compuesta por un título que normalmente es sugestivo, la introducción con argumentos que son los que ayudan a sustentar la tesis y una conclusión que generalmente está relacionada con esa tesis planteada en la introducción. El título entonces es uno de los elementos que hacen parte de la estructura del texto argumentativo. Ese título debe ser corto, describir el contenido del texto. El ideal es que esté entre 10 a 12 palabras. Debe indicar los aspectos relevantes del tema central del texto y debe tener la capacidad de atraer al lector, luego debe ser un título muy llamativo. El siguiente elemento es la introducción. En la introducción se deja claro el problema que se va a desarrollar o sobre el cual se va a redactar el texto, la tesis, el argumento que se quiere desarrollar, defender, debatir. También se deja clara la postura a favor o en contra del autor. Se muestra la relevancia del tema y se justifica la importancia de desarrollarlo. Se expone la tesis y pues se puede hacer a partir de una teoría o de la posición de otro autor, con un enunciado breve y conciso, a partir del cual se organizan los argumentos que se van a desarrollar. La siguiente parte de ese texto argumentativo, valga la redundancia, son los argumentos. Aquí se exponen y se sustentan esos argumentos, esas ideas, es decir, se sustenta la tesis. Se muestra por qué el autor defiende o rechaza esa postura y para ello debe aportar todas las razones, todos los argumentos que la sustenten. Por último, en la estructura del texto argumentativo encontramos la conclusión. Se relaciona o se debe relacionar
con la tesis planteada en la introducción, esta primera parte de este texto. Se articula con el desarrollo de las ideas expuestas, aquí con todos los argumentos que expusimos, y se establece la posición del autor según la intención comunicativa que se tuvo en la fase de planeación. Estas serán las últimas ideas con las que se queda el lector, lo que ubiquemos en la conclusión, luego deben ser escogidas de una manera cuidadosa. Hace un momento hablábamos de los argumentos. Pueden ser de 4 tipos. El primero de ellos, racionales, es decir, son ideas aceptadas socialmente, acertadas o de uso común. Otro tipo de argumentos son los de hecho. Son argumentos que recurren a pruebas científicas demostrables empíricamente. El tercer tipo de argumentos puede ser la ejemplificación. Se presentan aquí ejemplos que explican la tesis inicial. Y por último, argumentos de citas u opiniones de otros autores o personajes célebres que tienen cierto nivel de credibilidad o prestigio social. El texto argumentativo presenta algunas características, entre ellas el objetivo es persuadir, defender, rebatir opiniones con argumentos o contraargumentos. También presenta un orden lógico en su estructura. Esta puede ser deductiva o inductiva. Si la estructura es deductiva, formula desde el inicio la tesis y desarrolla sus argumentos hasta llegar a la conclusión, donde retoma la tesis inicial. Si la estructura es inductiva, entonces presenta los argumentos y los razonamientos que llevan a una conclusión y por tanto llevan a la tesis también. Es un texto coherente, organizado, que se divide por párrafos. Se usan conectores para hilar el discurso. En él se dejan claras las ideas principales y también las ideas secundarias. Es decir, a partir de la planeación que hicimos en el texto, de la radiografía textual, se jerarquizan esas ideas.